Muy buenos días, queridos estudiantes del grado sexto. En el día de hoy vamos a trabajar. Nuestro primer tema en sí es la civilización de Indostán. Como pueden observar, vemos un mapa donde está ubicada las diferentes lugares y el gran río Indo. Como podemos observar, este gran río es uno de los más largos de Asia. Nace al norte de la península del Indostán, en la meseta tibetana, y recorre unos 3.000 kilómetros hasta desembocar en el mar Arábico. Este río en la actualidad atraviesa tres naciones como son China, India y Pakistán. China, como podemos observar, el color rojo, India verde y Pakistán amarillo. También nos vamos a dar cuenta que según el espacio geográfico, la península de Indostán es la cuna de todas esas civilizaciones y especialmente se encuentran ubicados entre las cordilleras de los Himalaya y también es muy importante porque también se encuentra la gran meseta del Tíbet y el Golfo de Bengala. Al norte de la civilización Indostán, limita con la cordillera de los Himalaya y la meseta del Tíbet. Aquí vamos a observar los grandes puntos. Entonces, según este punto, en la parte norte se encuentra la cordillera de los Himalaya y la meseta del Tíbet. Al este o oriente se encuentra el Golfo de Bengala y al oeste o occidente encontramos todo lo que tiene que ver del mar Arábigo y al sur el Océano Índico. Aquí podemos observar la historia política de Indostán. Podemos observar Harappa y Mohenjo-Daro son las ciudades más importantes de esta antigua civilización de Indostán, al igual también que Lothal y Mengrad. Harappa ubicado, como podemos ver aquí, al norte, al sur Lothal. Según la historia política de los pueblos se destacaron en cuatro: la civilización del Indo, la cultura védica, el imperio Maurya y la dinastía Gupta. La civilización del Indo se desarrolló entre los años 6000 a.C. hasta el 1500 a.C., especialmente en el valle del río Indo, donde se establecieron pequeñas sociedades agrícolas que se dedican especialmente al campo. También están las principales ciudades Harappa y Mohenjo-Daro. Y por último tenemos la cultura védica entre los años 1500 a.C. a 320 a.C. Los arios llegaron al valle del río Indo y lo dominaron, pero entonces hubo una decadencia de esta cultura y así pues por todas esas invasiones en el siglo V antes de Cristo los macedonios se establecieron después en este territorio de los arios en el año 323 antes de Cristo. También tenemos el Imperio Maurya desde el año 320 antes de Cristo hasta el 231 antes de Cristo. Aquí podemos observar que se encontraba un gran gobernante Chandragupta que expulsó a los extranjeros y él dominó los valles de los ríos Ganges e Indo. Y por último tenemos, de acuerdo a estos pueblos que se destacaron, la dinastía Gupta entre los años 320 a 510 después de Cristo. Este gran rey o gran soberano Chandragupta I se impuso sobre los demás reinos gran parte de la península Indostán y a finales del siglo V pues fue debilitada por los hunos. Por último, por último, tenemos aquí las actividades económicas, como podemos observar, se dedicaban especialmente a la agricultura y entre la agricultura cultivaban el trigo, la cebada, el arroz, algodón, caña de azúcar. Dentro del comercio está el marfil, la orfebrería, que era el trabajo en oro, la ganadería, especialmente con el cebú, los búfalos y las cabras. Aquí podemos observar esta organización. Según la organización política o esta jerarquía, se encontraba dividido de acuerdo, había una gran división entre esclavos y los grandes reyes.
Los grandes reyes era el Maharaja, el Raja que era el jefe guerrero, de acuerdo a las batallas, el Brahman que era el gran sacerdote y los nobles que eran los dueños de las tierras. Dentro de también de la ganadería, también ellos criaban asnos, búfalos, bueyes y camellos, también criaban aves domésticas y ovejas. En la metalurgia trabajaron minerales como estaño, cobre y hierro, como ya lo había mencionado, también el bronce, especialmente para hacer herramientas. También por último tenemos el comercio. Ellos mantenían intercambios en lugares como Mesopotamia, Egipto y Persia, y ahí se concentró la venta de la madera, el marfil y la ropa, y ellos compraban, esta gran civilización compraban el oro, la plata y algunos alimentos que necesitaban. Aquí podemos observar la gran organización política y social. Según la política, era una sociedad monárquica, dividida entre varios reinos, y cada reino tenía su propio rey para realizar unas guerras entre sí, aunque estuvo un poco paralizado por los brahmanes, ya que ellos estaban divididos por castas en una organización feudal donde se cobraban impuestos y habían unos gobernadores de provincia. Como lo había mencionado anteriormente en la anterior diapositiva, aquí podemos observar eh, los brahmanes, sacerdotes intelectuales, quienes eran los chatrias, estos guerreros y gobernantes. Los vaishyas eran artesanos, comerciantes y campesinos libres. Los chudras eran los sirvientes y esclavos de la tierra en la agricultura y este pueblo de los chudras fue conquistado por los arios. Y por último tenemos los intocables o parias, que fueron expulsados de las castas porque eran considerados impuros y vivían lejos de las ciudades. Esta organización social, pues ya como lo había mencionado, tenía una gran estratificación social de acuerdo al grupo, y este sistema social estaba establecido por la religión del hinduismo. Por último tenemos los grandes aportes culturales que ellos hicieron en la historia. Están las matemáticas, la arquitectura y las matemáticas, arquitectura y la astronomía. En las matemáticas realizaron grandes avances como fueron los números arábicos. Son los números que utilizamos actualmente. Y por último está la arquitectura urbanística, como les había mostrado en la primera diapositiva. Harappa y Mohenjo-Daro fueron el resultado de una gran planificación urbana bien organizada. Por último se encuentra la astronomía. Gracias a la astronomía ellos pudieron destacar la observación del cielo, movimientos de rotación, como lo hemos visto también en geografía, o rotación de la Tierra, incluso llegaron a explicar los eclipses del Sol y la Luna. Aquí podemos observar que gracias a estos números se creó el álgebra, inventándose desde el número cero, que es actualmente también los números que nosotros empleamos. Gracias a esta civilización, los números que empleamos, números naturales del cero al 9. Muchas gracias, Dios los bendiga, espero hayan comprendido esta grande civilización de Indostán. Muchas gracias.